Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 15 de abril del año 2025. Hoy la mesa internacional, así que saludo a quienes nos acompañan habitualmente como anfitriones. Leo Harari, allá en París. Buen día, Leo. Buenas tardes para ti. Buenas para todos. Y acá en estudio, Gustavo Calvo. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien. Muchísimas gracias por la invitación, Emiliano, y disfrutando de esta Semana Santa, que no siempre es así. Siempre está el temor a la lluvia, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero está impecable en este momento. ¿No tenés clases en estos días? No. ¿Y entonces? No, se está notando eso. ¿Aflojaste? Pero no te fuiste. No me fui porque justamente también hay un disfrute en eso. Ah, bueno. Me quedé estudiando, preparando algunas cosas, paseando por el Prado un rato. Me gusta ir al Prado cada tanto con el mate. Y ese todo tipo de estilo de vida sin mucho lío y disfrutando de una ciudad vacía. Leo, contanos en dos palabras cómo vivís tú o cómo se vive en Francia esto de la Semana Santa. ¿Qué pasa lunes, martes? Acá lo de Santa se olvidó hace mucho tiempo. Es una semana en que desaparecen los parisinos y reaparecen sobre todo las excursiones escolares. Hay muchos grupos de jóvenes liceales o que vienen del interior para conocer París o del resto de Europa. Pero si no, tranquilo, solo que la primavera la ves en las hojitas de los árboles, los pajaritos que cantan, pero hace frío. Hoy salí con el paraguas a comprar los bizcochos para el desayuno. Lloviznaba y con campera y ya ves, o sea que les envidio el otoño, para decirlo corto. Bueno, bien situados estamos en estos días. Vamos ya al primer tema de los dos grandes temas que tenemos para discutir con ustedes. Mañana se cumplirán 2 semanas, nada más que 2 semanas, de lo que el presidente Donald Trump bautizó como el Día de la Liberación de Estados Unidos, cuando, recordarán, anunció una batería de aranceles para gravar el ingreso de bienes producidos en más de 180 países del mundo. Creó una tarifa general de 10% aplicable a todo el planeta y luego aranceles más altos para algunos de sus principales socios comerciales. Hagamos un repaso breve porque transcurrieron 13 días, pero pasó de todo en ese periodo. Veamos. Aquella comunicación de Trump desató una guerra comercial. Escaló sobre todo entre Estados Unidos y China. Hubo sucesivas subas que culminaron en aranceles de 145% para los productos chinos, mientras que Pekín situó en 125% la barrera para la importación de productos estadounidenses. El desplome de las bolsas de valores llevó la semana pasada a Washington a disponer una pausa de 90 días, pero solo en la implementación de los aranceles adicionales más altos, y dejando afuera a China además. De todos modos, se mantuvo el arancel universal del 10%. A eso siguió el fin de semana pasado una excepción en los aranceles para la importación de teléfonos inteligentes, computadoras y otros dispositivos electrónicos, que son productos que en buena medida Estados Unidos importa. ¿De dónde? De China. Ante esta última novedad, los mercados reaccionaron con euforia, pero Trump volvió a poner un manto de incertidumbre. Por un lado, advirtió en un posteo en redes sociales que nadie se libra de sus aranceles, y mucho menos China, que de lejos es quien peor nos trata, agregó. Pero además, el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició este lunes una investigación sobre los efectos en la seguridad nacional que puede tener la importación de semiconductores, equipos de fabricación de chips y también productos farmacéuticos. Este paso, según los analistas, puede abrir la puerta a más aranceles. En tanto, el premier chino Xi Jinping, que estaba en Vietnam comenzando una gira por el sudeste asiático, insistió: el proteccionismo no lleva a ninguna parte, y enfatizó que una guerra comercial no tendría ningún ganador. Entonces, les pregunto, Leo, Gustavo, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué deja hasta ahora esta espiral de aranceles? ¿Tiene ya efectos irreversibles? Por ejemplo, ¿puede decirse que estamos viendo el fin del sistema de comercio mundial como lo conocíamos? Te doy la palabra para una introducción, Gustavo. Introducción, porque da para mucho eso. Sí, el sistema de comercio está quebrado. Es decir,
no, no soñemos en que se va a revertir esto de alguna manera. Los aranceles han dejado de ser un instrumento comercial para ser simplemente un instrumento de sanción que acompaña políticas más agresivas en otros órdenes, políticas, económicas, geopolíticas. Los sistemas supranacionales han colapsado y ninguno de los dos polos que está al mando del planeta en este momento, por decirlo de alguna manera un poco delicada, está dispuesto a soportar la creación de nuevos instrumentos supranacionales. ¿Ninguno de los dos decís? Ninguno de los dos. ¿China tampoco? China ya dejó de hablar de integración al sistema económico mundial, dejó de hablar de la palabra integración a los sistemas de regulación comercial para empezar a hablar desde hace 2 semanas de soberanía comercial china. Es decir, ellos quieren tener la soberanía sobre todos los aspectos que manejen su economía. Pero al mismo tiempo reivindica a la OMC, por ejemplo. Y sí, es un discurso. Es un discurso. Tenemos que ver qué es lo que sucede. Desde que antes de ingresar a la OMC, China siguió haciendo, sigue haciendo y seguirá haciendo dumping en casi todos los productos que trabaja. Todos están subsidiados. Eso va en contra de cualquiera de los principios de la OMC. No pueden sobrevivir, Emiliano, los sistemas multilaterales cuando hay países que los combaten, como Estados Unidos, hay países que se integran a ellos para horadarlos desde adentro, como China, y hay países que viven al margen de ellos, como Rusia. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el sistema como estaba no existe más. Es decir, estamos en un sistema, hacia un sistema bipolar ahora sí en realidad. Y este tema de aranceles tiene 2 miradas muy rapidito. Una cosa son los aranceles para el resto del mundo y otra cosa son los aranceles para China. Estados Unidos tiene 2 carreteras ahí. Va a haber 2 tipos de negociaciones diferentes, porque son 2 objetivos distintos. Leo, no sé si coincidís con ese enfoque de Gustavo, no sé si querés comentarlo, sí, o vas tú con otra respuesta a mi pregunta. No, sí. Fundamentalmente la respuesta a tu pregunta sobre la irreversibilidad de lo que estamos viviendo, yo coincido totalmente. Creo que entramos ya en una época diferente a la que tenía. Yo he pasado estos días intentando discernir qué cosas son certezas y qué cosas son parte del show. Buena pregunta. No he hecho más que tratar de ver diferentes análisis e informaciones y todo eso para poder decidir si hay improvisación o si hay un planteo deliberado, profundamente pensado para rediseñar comercio internacional y el lugar de Estados Unidos en el mundo, porque una cosa va de la mano de la otra. Y te puedo dar un poco de las pistas por las que recorrí. No pretendo tener mucho más que eso, porque estamos en el principio de un tsunami, realmente de una ola muy grande que está borrando y moviendo muchas cosas que se tardaron años en hacer. Una de las conclusiones a la que llegué es que hay un alto grado de improvisación. El proyecto general es coherente con los grandes fenómenos históricos. A medida que se expanden los imperios, llega un momento en que no logran dominarse y los imperios en general se derrumban, no los tiran de afuera. Tienen conflictos con la gente de afuera, tienen contradicciones, tienen adversarios, pero se caen por su incapacidad de manejar el fenómeno que ha creado. Y eso vale para el Imperio Romano, para el Otomano, para el Bizantino, para el Mongol. Y cuando empezás a mirar, todos tienen una etapa en la que sus élites se reacomodan. Algunos pierden espacio, otros lo ganan, y hay una especie de ascensión al totalitarismo, a reconcentrar el poder para poder rediseñar
lo que tienen a mano. Y así caen todo. La Unión Soviética cayó así también. No fue un ataque frontal, no fue fueron problemas internos. Gorbachev es el Trump de los Estados Unidos, fue el Trump de la Unión Soviética. Tratando de arreglar esa afirmación lo que no funcionaba, se le vino abajo. Ahora, te termino esta primera cosa diciendo que hay pruebas de la improvisación que son notables. Por ejemplo, cuando empezás a ver, ¿se acuerdan ese famoso día de la independencia, hace 2 semanas, cuando Trump agarra una cartulina con nombres de países y cifras que implican los aranceles que le ponen a Estados Unidos y la supuesta reciprocidad? Es un desastre de artesanal, es de nivel de escuela. Entre los 180 países que hay 2 islas que no tienen población. Ahora yo no veo cómo puede haber un arancel injusto para Estados Unidos de un país que no exporta nada porque no hay nadie. Hay una cifra totalmente fantasiosa para las Malvinas. Habrán sumado Malvinas a Falkland. Luego un lío se armaron. Y después cuando haces las cuentas, muchas de las cuentas tampoco dan, porque mezclan aranceles reales con una evaluación de normas que afectan a Estados Unidos y a las que les dan las cuantifican. Y es totalmente arbitrario. Entonces, no hay duda de que estamos... menciono simplemente al pasar, Leo, que varios países han hecho notar, sus gobernantes han hecho notar, pero ¿por qué estamos en esta lista si el intercambio comercial con Estados Unidos es, en nuestro caso, ampliamente favorable a Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, no, es notable, pero... Una posibilidad es que estén de por medio de todos modos esos otros instrumentos, esas otras normativas que a Estados Unidos le molestan y que también quiere que se remuevan. Y después, bueno, Gustavo dice que es lo que hay también. No, lo que yo decía hoy es que hay 2 carreteras que hay que entenderlo. O sea, entiendo lo que dice Leo en cuanto a la improvisación de armar un Excel y ese tipo de cosas, pero el concepto económico que mueve Estados Unidos no es improvisado. No quiere decir que tenga razón. Es un concepto por el cual hay una prioridad de la economía de Estados Unidos, hay una geopolítica de entorno que es la que acaba de decir Leo, donde Estados Unidos siente que es en este momento la Roma del siglo V, es decir, se derrumba al tinglado. Vuelvo a Leo que estaba con su exposición a propósito de... Perdón, pero me estaba saliendo bárbaro esto. Bueno, dale. Yo traía eso porque también hay 2 carreteras, si querés, en el asunto. Uno quería saber si esto es una cosa seria, si las marcha adelante, si las marcha atrás son parte realmente de una astucia excepcional del señor presidente o si están payando grueso. Y me temo, por lo menos estoy viendo elementos en donde hay paye. Puede ser que Trump dice, no hay que tener una cartulina para poder mostrar ahí. En realidad lo que querían hacer en una gran pantalla no pudieron porque era en el exterior, en el Jardín de las Rosas, y había mucho viento, entonces hicieron la cartulina, y entonces él se lo dice al secretario de Economía, que se lo dice al director de no sé qué, y eso termina en un estudiante que está haciendo una pasantía y que a toda velocidad y lleno de presión empieza a poner numeritos. Así terminó la cosa en el país más poderoso del mundo. Gustavo pero coincide no contigo, claro. Gustavo dice, claro, es muy posible. Es muy posible, pero el tema es otro. Pero el tema es otro, agrega. Para terminar esto, que era un comentario nomás. El otro tema grande es que es una gran mentira. Dejémoslo del tema de bueno o malo de lado. Tanto en la hora global como acá en las tertulias, nunca hablamos por una cuestión de principios, tú lo sabes además, de política nacional. Pues son temas distintos, hay sensibilidades distintas y no tenemos por qué meternos en ese tema. Lo nuestro es el mundo que nos rodea, este desorden mundial como lo bautizó Leo en su momento. Pero las palabras del contador Odone en ADM, yo las suscribo totalmente. Esto no es Trump, esto no es algo circunstancial.
Hace mucho tiempo que un montón de gente, muchos de ellos académicos, piensan que hay una política financiera que seguir adelante y que los aranceles son un arma, o son un instrumento de comercio internacional por la cual Estados Unidos puede imponerse a los demás, porque no tiene otras armas que tuvo en otro momento. El ascenso de China, la extensión de China por el planeta, ha hecho que Estados Unidos trabaje desde hace ya muchos años a la defensiva. Estados Unidos, como quería decir hoy recién, es quizás, asumiendo un poco las caídas de los imperios que decía Leo, la Roma del siglo V para que nos ubiquemos. Es decir, se está cayendo en tinglado y ellos están recurriendo a lo necesario. ¿Cuáles son las armas que tienen? Bueno, su moneda es la moneda de referencia a nivel mundial. La hacen jugar como un arma, porque los intereses de su país están por encima de cualquier otro. Entonces allí claramente hay dos carreteras para mí. Es decir, con todo el resto de los 180, 190 países que existen, lo que va a hacer Estados Unidos es subir aranceles al barrer y después esperar las llamadas telefónicas para empezar a hacer negociaciones país por país. Suena feo, suena antipático, y a mí también, pero es lo que está sucediendo. Ya hay más de 27 países que se comunicaron con, ¿cómo se llama este hombre? Lo tengo por acá arriba, porque específicamente hay alguien dedicado a eso, en la Casa Blanca, que es Jameson Greer, un veterano de la Fuerza Aérea y jefe de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, que está negociando país por país los acuerdos para que los aranceles sean lo que a Estados Unidos les convenga. Eso es una imposición. La otra carretera es China. La otra carretera es China, donde esto es show, que es lo que dice Leo. Aranceles del 100 y pico por ciento, 200 y pico por ciento. Es show de los dos lados. Los dos países saben que se están desacoplando. Los dos países saben que están generando un ecosistema alrededor de cada uno. Quizás con un libre comercio en su propio ecosistema. Llamémosle China, bueno, tenemos Corea del Norte por allí, pero tenemos toda la parte del sudeste asiático que se está llevando muy bien con China. Y Estados Unidos tiene Canadá, México, que lo sigue teniendo, parte de la Unión Europea, que también está desfragmentada totalmente. Por algo Meloni está en Washington, mientras Pedro Sánchez está en Pekín. Y también en Asia tenemos, bueno, Australia y los países WASP, ¿no? Anoto al pasar que China está construyendo su propio sistema de pagos en la moneda china, ¿no? Sí, sí, correcto. Y una alternativa al SWIFT de transferencias bancarias. Sí, y no es verso, eso a mediano plazo, dejamos pasar los meses, dejamos pasar los años, va a funcionar. Entonces, esto de los aranceles, es decir, bueno, seguimos el show, no hay ningún problema, pero se están desacoplando. Leo, se interrumpió la comunicación contigo cuando ibas a hablar de una gran mentira, no sé si retomamos por ahí. La gran mentira está en que los intercambios comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo no están dominados por el comercio de bienes, sino de servicios. Cosa que no se ha tocado para nada, pero es mucho más importante lo que pasa en la economía, digamos, mediada por lo digital, que por los que están sufriendo los aranceles, que son objetos materiales, son cosas, son lavarropas, son autos, no son servicios financieros o cualquier otro tipo de servicios. Por ejemplo, todo lo que pasa por Internet. Entonces, eso es mucho más grande. Por ejemplo, con Europa vende más bienes materiales a Estados Unidos, pero compra mucho más servicios. Estados Unidos gana plata con eso, pero ahí eso no se toca. Ya hace más de una década que un economista totalmente ortodoxo, Tobin, plantea un pequeño impuesto a las transacciones financieras y nadie lo ha puesto, ningún país lo pudo imponer. Francia puso una cosa chiquitita ahí para cumplir con el lobby progresista y quedó en eso, pero hay muchísimo más dinero moviéndose con las cuestiones de servicios que de bienes materiales, dejando de lado todo el tema de los combustibles fósiles y todo eso tiene su propia dinámica. Pero quería decir, si lo vamos a mirar en serio, es un mal coso. Y termino todo esto porque uno de los que me ayudó a comprender lo artesanal e improvisado de la puesta en marcha, no niego, no contradigo a Gustavo tampoco con que
Es un proyecto que tiene sentido. Es más, te digo, Bueno, tiene sentido, no lo yo sentimos. soy de la generación cepalina. Defendíamos Bien, la bien. industria nacional. Bien, y bien. para defender la industria nacional hay que poner aranceles. No, no es una cuestión de chuparse el dedo esta historia. Lo que pasa es que acá se están usando de otra manera. Te leo el que me convenció de lo artesanal, que es Tomás Piketty, del cual más o menos he oído hablar bastante. Es un economista francés muy académico y extremadamente erudito, que cuando se pone a profundizar en algún tema va bastante lejos. Y Piketty dice, son 4 líneas, dice: para planificar el futuro hay que hacer un balance del actual punto de inflexión, las carreteras, como diría Gustavo. Si los trumpistas aplican una política tan brutal y desesperada, es porque no saben cómo reaccionar ante el debilitamiento económico del país. Expresado en términos de, parece técnico, pero no es tanto, de paridad de poder adquisitivo, es decir, el volumen real de bienes, servicios y equipos producidos cada año, el Producto Interno Bruto de China superó a Estados Unidos en 2016 y hoy es superior al de Estados Unidos en un 30%. Probablemente duplicará el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en el 2035. Estados Unidos está perdiendo el control del mundo. Esto es lo que dice desde el punto de vista económico, que vendría a ser el fundamento sólido de lo que estamos viviendo. Termino mi bloque ahí. ¿Qué te pareció? No, bien. Piketty tiene sus luces y sombras también, pero está bien, lo dicho, lo comparto. A ver, Estados Unidos está perdiendo la batalla desde el punto de vista económico. Vamos a aclarar algo. Esta política de Estados Unidos a corto plazo le va a dar resultados. La industria norteamericana va a crecer, va a establecer aranceles, va a recaudar entre 120 y 150 mil millones de dólares a fin de año de aranceles. Con eso va a poder pagar reducción de impuestos, que están hablando de sacar el IRPF, por ejemplo, o impuestos similares a ese, que podría ser un gran empuje a la popularidad de Trump. Un poco paradójico eso, ¿no? Es bastante. Se van a sacar impuestos recaudando más con un impuesto nuevo, entre claro, comillas, pero el otro lo pagan los ciudadanos. Claro, según el criterio del norteamericano medio, ese lo pagan los países, ¿no? Nadie entendió todavía quién paga los aranceles, pero lo bueno, paga el señor en el supermercado. Lo paga el pueblo americano, es un impuesto sobre los consumidores americanos. Pero parece, desde el punto de vista político, una especie de fondo fresco que no es tal. A mí me parece que esto a corto plazo va a dar resultado. Pero Emiliano, a ver, me queda la duda de a qué llamás corto plazo, ¿no? Porque en el corto plazo tenemos una turbulencia fenomenal. Un año o dos. ¿Sí? Porque ¿cuánto demora un proyecto de una fábrica en concretarse, en ser realidad, te explico, en estar operativa la fábrica que supuestamente se saca del exterior y se lleva de nuevo a Estados Unidos? La fábrica de microconductores, que es TSMC, que es taiwanesa, abrió en octubre de 2024 una planta en Estados Unidos. O sea, ya se están haciendo semiconductores en Estados Unidos, que hoy, en abril, ya están dándose, se están produciendo. Está bien, pero eso es anterior al gobierno Trump, digo. Bueno, pero las inversiones que vengan como consecuencia de una política. Tú me preguntaste cuánto. No es anterior a Trump, porque Taiwán sabía quién ganaba las elecciones y sabía lo que... Bueno. No es anterior. Pero ahí tenés un esquema, estamos hablando de 7 o 8 meses. Allí ya se están haciendo microconductores de 4 nanómetros, es decir, no pueden agarrar los iPhone, por ejemplo, 16 o 17, pero sí todos los anteriores ya se pueden hacer con algo similar a ese microconductor. Volvo y Mercedes están abriendo, integrantes del grupo Geely chino, están abriendo en Estados Unidos plantas. Ajá. La industria automotriz alemana feneció. Hay fábricas que se van a abrir en Estados Unidos. Esto va a dar resultado en estos 24 o 48 meses. Pero ahora, Emi, yo te pido que lo anotes por ahí o grabemos esto. Estados Unidos va a perder la batalla económica.
Estados Unidos no puede parar el avance chino a largo plazo. No va a tener elementos ni va a tener respaldo como para enfrentar eso, porque tampoco tiene a su lado el arma que podría ser Europa. Europa se suicidó a sí misma en estos últimos 5 años. Entonces, hay que empezar a ver estas cosas como son. Desde el punto de vista económico, Estados Unidos va a dejar de ser la mayor potencia del mundo. No así desde el punto de vista militar, desde el punto de vista tecnológico espacial, desde el punto de vista político, geopolítico en muchas de las áreas del planeta. Va a empezar a convivir con otra potencia que va a tener el mismo poder que él o superior en algunos campos. Esa otra potencia va a avanzar de forma de aplastarlo, como ha mostrado la historia. No parece ser la vocación china, sino que la vocación china parece ser tener su planeta de confort, por llamarlo de alguna manera. Su zona, que sería medio planeta, digamos, de confort, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos que ser realistas en varias cosas. Estas cosas a corto plazo van a dar resultado. Estas cosas a corto plazo... mediano plazo. Y quizás mediano plazo, porque además son aranceles que van a acostumbrar a los países a pagarlos, a los importadores a pagarlos, muchos van a absorber parte del precio, ¿ah? Y después los idas y venidas de la moneda van a licuar un poco esos aranceles. Por ejemplo, hoy le estás poniendo a China un 25% de arancel, un 30% era el China. Donde China devaluó un 10% el yuan, se comió los aranceles que vos le pusiste. Entonces, ese tipo de cosas tampoco son tontos los demás. Pero si un país responde con devaluación de su moneda, seguramente Estados Unidos va a encontrar la manera de responder a eso. De acuerdo. Y ya está la advertencia, ¿no? De acuerdo. O sea, se encontrará un punto medio, pero todos quieren sobrevivir. Leo. Sí, hay varias cosas para aclarar. Una es que esos aranceles los pagan los consumidores norteamericanos. Punto. Y si no lo pagan los consumidores norteamericanos, lo pagan las empresas disminuyendo sus beneficios. Y si no, entonces, eso es una cadena muy negativa. ¿Qué está haciendo Trump? Está inventando un impuesto para encajárselo a los americanos y para llenar las arcas, en parte porque tienen una deuda gigantesca e impagable, y por otra parte para poder premiar a sus amigotes, porque el sistema va para eso. El Estado federal que tanto desprecian se va a llenar de plata, pero es dinero que va a venir de los propios consumidores norteamericanos, que son los que tienen que pagar el precio si quieren las cosas. Ojo, la otra aclaración es, ojo con los tiempos. La verdadera industria lleva tiempo, no solo para hacer los hangares, meter la máquina, ajustar los robots, sino también formar la gente. Estados Unidos no tiene ni siquiera el personal adecuado para cumplir con un 15 o 20% de sus pretensiones. Estoy de acuerdo, ese es un van tema. a proteger una parte de la industria, pero el objetivo fundamental ahí es tener convencidos al sector más aplastado de la sociedad norteamericana, que han sido los obreros, los de cuello azul, como los llaman ellos, que son los votantes de Trump, los que perdieron los empleos en la industria de automóvil, en las grandes industrias pesadas. A eso le dicen, la vamos a poner de nuevo. Eso no marcha. No va a marchar inmediatamente. Hay plazos y algunas van a marchar. Pero ahí le está dando más poder a China. Porque China dice, no exporto más tierras raras, y se acabó las posibilidades de hacer baterías para los autos eléctricos. O los mismos microprocesores o todo tipo de cosas de las cuales se depende. El mundo entero se organizó en estos últimos 40 años para ir complementándose de la manera más racional posible para poder producir lo más barato posible. Si te encerrás, te cortás también de los suministros que necesitas. Pasó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania seguía comprando cosas a Estados Unidos para su industria militar y se las arreglaban para conseguir materiales. Y siguieron comerciando en secreto, por abajo, por atrás, por el costado, contrabandeando, porque
un país cerrado en sí mismo no puede autoabastecerse y al mismo tiempo ser una potencia mundial. No cierra, porque estuvimos 40 años diseñando otra economía en el mundo. Entonces, no le va a ser fácil. El coronario de todo esto es que el sistema financiero tiene que poder aguantar el trancazo que está teniendo ahora. Y no hay ningún elemento para pensar de que eso se calme rápidamente. O sea que el proteccionismo va a funcionar en algunos sectores de la economía en diferentes tiempos que sean los posibles, pero ahí se quedó mi amor. No va a poder ir mucho más lejos, no va a recuperar su poder pasado, excepto que consiga un alargue a través de la expansión militar. Ahí entra Panamá, ahí entra Groenlandia. Y ahí entran Canadá. Esa es la otra salida que los imperios han usado sistemáticamente siempre. Cuando empezaron a tener problemas, huían hacia adelante, hacia la conquista. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Va a volver a suceder, Leo. ¿No vuelve a suceder? Sí, va a volver a suceder. Sí, probablemente. Están creando las condiciones para eso. O sea que eso sí puede perfectamente bien suceder. Vamos a terminar como Roma, con un Calígula, solo que en vez de Elon Musk es el caballo, ¿no? Calígula es el caballo que hizo senador. Lo nombraremos cónsul. Pero es la misma payasada. Se nos termina el tiempo. Hay muchísimo. El límite lo tenemos que poner de alguna manera. El asunto es larguísimo de abordar. 2 segundos, Gustavo. No, eso básicamente no hablamos de Europa. Europa es un tema porque no está, ni va a estar por bastante tiempo. Y es interesante lo que decía Leo porque tiene que ver, por ejemplo, con cómo se llaman por teléfono y se hablan los líderes mundiales. No creamos que Trump y Putin, por ejemplo, están hablando solo de Ucrania. Están hablando de muchos otros temas más. Entre ellos, una explotación combinada, digamos, del Ártico, por ejemplo. ¿Tu mini telegrama de esto, Leo? Porque Gustavo se quedó con la última palabra. No, está fenómeno su última palabra. Estamos más o menos de acuerdo en el fenómeno en grueso. Yo tengo mucho material sobre esto, pero lo voy a hacer por escrito en algún artículo porque es apasionante lo que está pasando. Absolutamente. Yo me estoy divirtiendo mucho. Bienvenidas esas notas, si ustedes entienden conveniente ampliar lo que han señalado acá en la mesa con artículos escritos, los publicamos, los ponemos a disposición de los oyentes, ¿no? Hay mucho, a ver, quiero que los oyentes entiendan, y muy rápido, hay mucho material en el sentido de que hay muchas cosas que están sucediendo de las cuales no da el tiempo para hablar. Bueno, está la hora global también como alternativa. Bueno, pero también tiene sus límites. A lo que me des 2 horas, ¿me das 2 horas de la hora global? Martes y jueves a las 2 de la tarde acá en Radio Mundo. Lo que les puede pasar, si les interesa, son 2 paginitas traducidas del artículo que tiene 3 días de Tomás Piketty, que es un tipo muy respetable. Se las paso vale la pena leerlo. Sí, lo ponemos como material complementario en la página donde publicamos hoy, dentro de un rato, este segmento de la mesa, tanto en audio como en video.